Hola, buenas tardes, hermanos y amigos. Un jueves más estamos aquí para compartir junto con ustedes la palabra del Señor en FM La Predicadora 94.1 en el programa Mesa Radial. Muy buenas tardes, amigos, amigas, hermanos, hermanas. Damos gracias al Señor por estar en esta radio. Es un privilegio y también un privilegio que esté Noé allí en los controles, así que haya o no Facebook o lo que fuere, vamos a salir igual, de cualquier manera. Así que mis hermanos, gracias por escucharnos, por vernos y gracias por su mensaje también que nos alienta. Y queremos decirle que estamos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Usted está en su presencia, lleva su presencia en usted, está en su hogar, está aquí, está en todo lugar. Así que vamos a decirle al Señor: Señor, en tu nombre vamos a iniciar esta hora con nuestros hermanos para glorificar tu nombre, dar a conocer en lo que nosotros sabemos, Señor, tu palabra, y también que nuestros hermanos puedan aportar, Señor, tu palabra para enriquecer esta hora que vamos a pasar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, veníamos hablando sobre la apostasía y cómo Pablo tenía en cuenta que un principio que comienza mal, vamos a decir, va a terminar no bien. Entonces debemos saber que Pablo aconsejaba a Timoteo siempre, le decía 3 o 4 cosas básicas que debía hacer para que él estuviera firme y que inclusive le decía que debía cuidar la doctrina, debía cuidar la iglesia. Era jovencito, era joven a comparación de Pablo y de todos los otros discípulos. Era jovencito. Entonces vamos a leer Lucrecia en 2 Timoteo 3:14 al 17, que ya lo leímos en el programa anterior. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí está. No eran muchas cosas que le imponía Pablo, porque él ya conocía las escrituras desde niño. Su abuela y su mamá le habían instruido en las escrituras, así que conocía las escrituras, conocía quién era Dios, y entonces él se mantenía dentro de esos parámetros que hacía una familia judía. Y realmente le dice que persista en lo que te persuadiste, porque la mamá y la abuela no le iban a enseñar mal la palabra, no le iban a enseñar los cuentos de hadas, no le iban a enseñar cosas que no lo instruyeran, sino cosas que lo instruyeran. Y lo mejor para instruir a un niño es darle la palabra de Dios a su nivel, por los padres, darle a entender lo que es la Sagrada Escritura, quién es Dios, y llevarlo a la instrucción más profunda a medida que pasan los años. Entonces eso es lo que hicieron la mamá y la abuela. Y entonces Pablo le reconoce esto, que él sabía las Sagradas Escrituras, no había forma de estar desviado de ninguna manera, porque su mamá y su abuela quisieron el bien para este chico, para este joven, que iba creciendo en la palabra del Señor. Entonces le dice, porque la escritura es inspirada por Dios. Es decir, es como el aliento de Dios
que salió hacia el hombre que buscaba a Dios, el Dios verdadero, al Dios vivo y verdadero, y que sale el aliento para inspirarlo a través del Espíritu. Entonces lo que Dios puso al principio en el hombre fue el aliento de vida. Aquí se trata de el Espíritu que inspira a conocer las cosas de Dios. Entonces, vamos a ver. Habíamos dicho también que inspiración era teosneo, quiere decir Dios, o sea, la respiración o el aliento de Dios, o respirada por Dios. La palabra respirada por Dios, que venía sobre el hombre y no podía el hombre poner lo que no fuera dicho por Dios o inspirado por Dios. Entonces, por eso tenemos una Biblia que se basa en la verdad de los dichos de Dios. Y ese soplo viene también al hombre, que se lo llamó profeta. Los profetas fueron inspirados para escribir no de sus ideas, no de lo que ellos entendían, sino de parte de Dios. No podían decir mentira o inventar fábula porque estaban hablando de parte de Dios. Y Dios, si le decía algo y escribían otra cosa o lo que fuera que ellos querían introducir por sus ideas, realmente ese profeta debía morir, como decía la palabra. Un falso profeta en aquel tiempo, y diciendo que venía en nombre de Dios a hablar al pueblo o al que fuera, si no se cumplía la profecía, debía ser quitado del pueblo de Dios. Bueno, hoy en día tendríamos, creo, una pila de profetas por todas las calles, me imagino, porque la verdad se dice cualquier cosa en el nombre de Dios y eso no es así. ¿Por qué? Porque estamos poniendo en irreverencia el nombre de Dios para que los hombres se burlen después de las cosas que se habla diciendo que uno es profeta. Vamos a ir, Lucrecia, a Job 32:8. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Ahí está, que entienda, que tenga, vamos a decir, razonamiento, raciocinio, que entiendan las cosas espirituales de Dios. Pero ¿de dónde tenía que venir ese soplo? Del Omnipotente, para que entiendan las cosas espirituales. Si no, sería como dicen los hombres, que el hombre siendo el mono. Bueno, el mono podrá entender algunas cosas, pero es un animal, no tiene espíritu, no hay espíritu, no hay algo sobrenatural en él que haga que entienda las cosas. Hace las cosas por costumbre y por conveniencia, porque si le dan de comer, yo también les digo que a mis perros los tengo entrenados, pero hacen lo que yo quiero, pero claro, la olla la tengo arriba y después le doy de comer. Pero con la comida, le digo, se puede entrenar muchos animales. Entonces, lo que hace que el hombre entienda lo sobrenatural es el soplo de vida, el Espíritu de Dios que viene al hombre. Ahora, ¿cómo va a venir el Espíritu de Dios al hombre? Es después de haber pecado. Y no, bueno, ahí se cortó la comunicación sobrenatural con Dios. Ya saben ustedes, el tema de Adán y Eva, y que ellos abrieron sus ojos a otra realidad, que era la realidad de vivir en carne y sangre, o sea, en forma humana. Y el Espíritu de Dios cerrado al entendimiento espiritual de Dios. ¿Y cómo recobramos eso? A través de Jesucristo, porque Él vino a morir por todos nosotros, limpiarnos de pecado, limpiar nuestra conciencia de todo lo que es el mundo, de todo lo que es nuestros errores, de todo lo que es nuestra alma caída. Vino a levantarnos
para luego hacernos entender lo que es el soplo del Omnipotente que vino para que entendamos las cosas espirituales de Dios. Entonces, cualquiera que me dice, creo en Dios, fenómeno, muy bien. Y ya la mayoría cree en Dios. Pero cree en Dios a su manera, al criterio del mundo. A Jesús también creen en Jesús, pero con criterio del mundo, no con criterios sobrenaturales dados por el Espíritu. Entonces, de esa manera no se alcanza a conocer a Jesucristo ni a Dios. Creen solamente por tradición a veces por decir, bueno, hay algo sobrenatural que debe haber, que creó todas estas cosas. Creo, sí, en algo, es como creer en los platillos voladores, vamos a decir. Entonces, Lucrecia, vamos a Salmo 22:8. Fíjese lo que es una verdadera profecía de lo que 1000 y pico de años se iba a suceder después, cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario. Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Ahí está. Jesucristo siempre dijo que era hijo de Dios, que no venía de la parte humana común de hombre y mujer, sino que su padre era Dios. Y ya sabemos el nacimiento de él cómo fue, porque fue ahí justamente una obra del Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo puede hacer esto el Espíritu Santo de Dios? Y porque tiene poder sobrenatural. Yo les conté un caso de mi mamá, un sobrehueso en la columna que desaparece, ¿dónde fue? Yo también me preguntaba dónde fue, quién se lo llevó, pero es un orden espiritual sobrenatural. Lo mismo que Lucrecia, nuestra hija Gabriela, pie plano. Se le formó el arco. Pie plano, que al ir a unas reuniones que se hacían y se oraban por los milagros de Dios, se le formaron los arcos. Y tenemos todavía las fotos que querían, fotos no, sino la planta del pie marcada en papeles que hacían los médicos y ya nos habían dicho que había que operarlo, sí o sí. Y había que esperar a cierta edad y hacer la operación. Y formarse el arco, los dos arcos del pie, no podía calzar zapatilla. Siempre no. Con los zapatos duros. Zapatos duros, claro, planos. Y se le formaron los dos arcos. Y esas cosas, ¿no? Que las hacen a la fe, en creer las cosas sobrenaturales de Dios, pero eso viene del Espíritu, que es un don que nos da por haber aceptado al Señor Jesucristo, que es creerle a Dios. Y mucha gente que fue a esa campaña, que no tenía ni idea de Dios, también fueron curadas, por misericordia. El Señor no hace acepción de personas. Fueron sanadas y después se dan cuenta y se les presenta el plan de salvación del Señor y ellos siguen el camino de Dios. Lucrecia, Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Es decir, fue un alma viviente, un alma viviente. Entonces Dios ya sabía todo este tema de la caída, de Satanás, entonces tenía que demostrarle a Satanás que desafiaba a Dios, inclusive con una guerra entre ángeles, desafiaba a Dios diciéndole que no iba a crear al ser que pensaba y que lo pondría sobre toda la creación. Era como un desafío. Y entonces el Señor le dijo, ahí si usted lee Génesis, le dijo, sí lo voy a hacer, lo voy a llevar a cabo. Y forma al hombre
pero con otra instancia más de la que tenía, porque el hombre al principio fue creado para vivir en lo natural, vamos a decir, en lo físico y en lo sobrenatural. En lo sobrenatural. Y debía llegar a ser instruido por Dios mismo y llegar a una perfección, a una, ¿cómo le diríamos?, a un techo máximo, desde donde no había otra cosa que hacer como Dios hizo con Enoc, llevarlo directamente a su presencia, a la perfección e introducirlo a la vida eterna. Entonces lo que el hombre tenía era eso, esa esperanza, vamos a decir, pero cayó en pecado. ¿Y Dios se sorprendió por eso? No se sorprendió. Dios ya estaba recorriendo todo lo que iba a ser la historia del hombre, de principio a fin, por eso está la Biblia, se la cuenta, desde principio a fin, le cuenta toda la historia, toda la película. ¿Usted quiere saber cómo termina todo esto? Y vamos a tener que agarrar la palabra de Dios. No esconde nada al Señor, no esconde nada, ya dio la solución. Lucrecia, vamos a Juan 3, del 1 al 11, pero antes, mi hermano, mi hermana, vamos a ir a... porque yo cuando me embalo, yo le doy y no paro más. Y Noé me tiene que hacer el movimiento de cabeza como hacer parar un poco. Pero entonces, mi hermano y mi hermana, vamos a alabar a nuestro Dios juntamente con Adrián Junior y La Paloma. Una paloma blanca, solo una, que me envolvió en las alas de su vida. Fue en un día de la noche de mi vida que llegó a mi corazón como ninguna y me amó con tanto amor como ninguna. Su poder le dio a mi vida libertad. Su verdad dejó la calma en mi interior. Porque ella es la paz y yo la guerra. Con su amor me supo amar como ninguna. Sanando mis heridas una por una. ¿Dónde iré de tu presencia? Paloma, que llegaste en mi partida. Continuamos, mis hermanos, disculpen. Le hice una mala seña a Noé. Está todo bien. Después, al último, Noé, vamos a seguir con este disco, porque trae lindos recuerdos de nuestra juventud y también, por supuesto, de las letras de las alabanzas al Señor. Estamos en el programa Mesa Radial los jueves de 15 a 16 horas. La dirección de la radio, si usted quiere visitar la librería que tiene, estaba mirando los lindos mates que trae ahora. Unos mates raros, raros que trajo Emanuel, pero que están buenos, son una novedad. Así que ya sabe, libro para chicos, libro para grandes, Biblias y algunos regalos, lo puede conseguir acá en Isleños, 1918 La Ferrer. Isleños y Santa Rosa. Radio La Predicadora, FM 94.1. Internet es el www.lapredicadorafm.net. Puede buscar la aplicación en La Predicadora 94.1. Está disponible también en Google Play. ¿Es así, no es? Sí, ¿no? Sí, más o menos.
Bueno, usted busque que sale igual, no importa. Ponga Radio La Predicadora 94.1 y ahí le va a decir. Para mensajes, 11 60 39 33 75. 11 60 39 33 75. Teléfono fijo 60 71 38 45. Nosotros, Lucrecia, nos congregamos en la iglesia Aliento de Vida, Camino de Cintura y Cerviño, San Justo. Los pastores son Ángel y David Caputo. La reunión es domingo 19 horas, ahora cambió de mañana a la tarde. Y miércoles 19:30, horario de reunión de oración. Así que mi hermano, mi hermana, está cordialmente invitado. Si usted no concurre a ninguna iglesia, no se asuste. Antes era un cine eso, lo remodelaron completamente y está funcionando para la gloria de Dios. Está funcionando la iglesia Aliento de Vida en ese lugar. Así que, Lucrecia, vamos a Juan 3, 1 al 11. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacer esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Ahí está, mis hermanos, también incluye en este nuevo nacimiento también la inspiración de Dios, es decir, el aliento de vida de parte de Dios, que es el nuevo nacimiento, nueva vida que Dios nos da a través de Jesucristo, haber recibido y ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces, por eso Él nos limpia la conciencia, nos da un buen espíritu, un espíritu que atienda las cosas de Dios, abre nuevamente nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo de Dios more allí. Entonces, lo que está diciendo aquí Jesús es: te aseguro, le dice a Nicodemo, te aseguro que si vos no nacés de nuevo, no podés ver el reino de Dios. Y te aseguro, te lo digo, si no nacés del agua y del Espíritu, no podés entrar al reino de Dios. Entonces, una cosa, mi hermano, mi hermana, es que estemos en la iglesia de Dios. Pero otra cosa es que estemos seguros que hemos entrado al reino de Dios. Por eso va a haber mucha apostasía, porque muchos van a estar en la iglesia, pero que no han entrado al reino de Dios. No han renacido de nuevo. Y de esto tenemos que ocuparnos todos nosotros, de estar seguros de que esa persona que viene a la iglesia, que puede ser trigo, cizaña, como dice, entre al reino de Dios, entre al reino de los cielos, entre a ser hijo o hija de Dios. Entonces,
en vez de estar discutiendo cosas, armando, como decir, programas y qué sé yo, vayamos, como dice Pablo, directamente a lo esencial de las cosas de Dios. Asegurémonos de que esas personas que llegan a la iglesia entren al reino de Dios por el nuevo nacimiento. Así lo dice el Señor, no lo estoy diciendo yo. Entonces, mi hermano, mi hermana, si Nicodemo hubiera tenido menos paciencia y que Jesús le contestara, ¿cómo yo siendo viejo tengo que nacer de nuevo? ¿Cómo es eso? Hoy mismo usted, muchos dirán, pero ¿cómo? Yo soy viejo, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Claro, al no entender las cosas espirituales de Dios, como decir, entonces lo va a tomar, como ya dijimos, con el criterio humano, y va a entender que tiene que introducirse nuevamente al vientre de su madre y después nacer de nuevo. No, acá está hablando de algo espiritual, que se produce aún sin que nosotros nos demos cuenta, pero que Dios produjo en nosotros a través de la fe y a través de Jesucristo, por haberle creído, produce en nuestra vida. Es un nuevo nacimiento, pero ese nuevo nacimiento cambia todas las cosas. Cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de ser. Ya no somos impacientes, ya somos pacientes. Tenemos amor hasta con el enemigo. Dios cambia nuestra manera de ser humana a una manera de ser espiritual que es guiada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, Nicodemo se la aguantó, no salió corriendo. Dijo, hubiera dicho, mejor me quedo con mi religión, que la entiendo toda, ya sé lo que hay que hacer, este ritual le tengo que hacerlo así, esto tengo que hacerlo así, y todas esas cosas que son sencillas. Pero Jesús le estaba planteando algo muy profundo a Nicodemo. Y Nicodemo se dio cuenta de eso. Me voy a quedar y voy a seguir preguntando, dijo. Entonces le hace preguntas que nosotros también le hubiéramos hecho la misma pregunta al Señor Jesús. Entonces, él se quedó. Entonces lo que para él era una aparente contradicción, algo antinatural, algo que no se explica, entonces él quería saber cuál era la respuesta del Señor Jesús para enseñarle esto. Y Jesús lo conduce a esa situación, de verse a sí mismo imaginariamente de nuevo en el vientre de su mamá. Ya él se vio en el vientre de su mamá. ¿Y cómo? Pero soy viejo, ¿cómo voy a nacer de 70, 80 años? Es lo que eran los doctores de la ley. Y no puede ser. Entonces, Jesús le dice, y lo siento mucho, pero si no naces de nuevo, no podés ver el reino y tampoco podés entrar al reino de Dios. Entonces quiere decir que había una vamos a llamarla nacionalidad de este mundo, en el que nacemos como seres humanos, que para entrar a ese otro mundo, que es el reino de Dios, debíamos cambiar de naturaleza humana, aunque sigamos viviendo nosotros en este mundo como seres humanos, ya no lo vivimos como antes, como seres humanos, llevados por doctrina, por idolatría, por todas esas cosas. No, ahora cambiamos todo y nos dedicamos a instruirnos a través del Espíritu Santo, por su palabra. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos y entremos al reino de los cielos, ya sepamos lo que tenemos que hacer, ya sepamos con lo que nos vamos a encontrar. Entonces eso es cuestión del Espíritu Santo de Dios. Por eso dice, yo les doy el soplo del Omnipotente, que hace que el hombre entienda a través de su Santo Espíritu. Entonces, vamos a decir así, que él estaba acostumbrado, iba y predicaba, supongamos como judío, ¿no? Iba y predicaba en Roma,
y decía, bueno, mirá, si vos querés entrar a nuestra religión, tenés que hacerte judío. Tenés que hacerte judío, ¿qué vas a hacer? Le decía, y tenés que renunciar a tu religión, y tenés que practicar la nuestra. Eso era hacer prosélitos judíos, ¿eh? Entonces había que aceptar, pero ¿eso era un nuevo nacimiento? No, no es un nuevo nacimiento, es un cambio solamente. Un cambio de, puede ser nacionalidad, puede ser doble nacionalidad, puede ser, pero no se es natural de ese pueblo. ¿Por qué? Porque no nací ahí nuevamente. Y yo, para ser natural, como decir, nacer natural en el reino de Dios, tengo que hacerlo sobrenaturalmente. Entonces soy hijo de Dios que va a partir un día de esta tierra y que va a nacer para Dios. Que voy a nacer para Dios. Si Dios ya me cuenta como hijo o hija, por fe, Él me dice, tenés fe, yo te lo prometo, te digo que son mi hija, son mi hijo. No te voy a negar de ninguna manera. Pero después, cuando nazcas, yo te voy a dar un gran abrazo. Me vas a ver a mí, yo soy tu papá. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros. Y por eso damos gracias al Señor, de que así sea, y que Él sea el que haya puesto las cosas en orden para lograr este nuevo nacimiento. Y vamos a alabar al Señor juntamente con Emir Sensini, diciéndole que tu espíritu descienda. Señor, deseamos que tu espíritu descienda en este lugar, que tu presencia se manifieste. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. 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 Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. Continuamos, mis hermanos, damos gracias a los que están escribiendo, saludándonos. Y como decíamos, que un bebé, ¿para qué nace? Para crecer, para ser un hombre, para ser una mujer, para ver, para oír, para palpar, para gustar, para percibir aroma y aprender. ¿Por qué? Porque es un ser indefenso, completamente indefenso. No tiene defensa como para defenderse de lo que fuere. Pero sí Dios tiene el cuidado de ello, porque si Dios, como dice un dicho, ¿no? Si Dios no creyera en el hombre, no enviaría bebés. Si hay bebés que nacen todavía, es porque Él cree todavía en los que van a ser salvos, en los que van a ser pastores, en los que van a ser médicos, en los que van a ser profesionales, y cree aún que la humanidad va a reconocer al Señor Jesucristo. Entonces vamos a decir, usted sabe que el alimento nuestro es la palabra de Dios. ¿Vio cuando anda el bebé de brazo en brazo y cuando tiene hambre, qué hace? ¿Qué hace, Lucrecia?
Busca vuelta a la cabecita. Busca, a ver, sea hombre o mujer, no importa. Él busca alimento, hace con lo que ya aprendió. Conoce la voz de su papá, la voz de su mamá, la nota, a veces puede sonreír también. Pero busca alimento. Y a veces nosotros no buscamos el alimento de esa manera. No estamos como diciendo, Señor, enséñame a entender las cosas, que tu espíritu venga y me enseñe. No la buscamos. Es bueno que por fe nosotros creamos que vamos a recibir ese alimento. Pero ¿cuál es el alimento espiritual? Ese que no se ve, que los demás no ven. Evangélico, dicen. Aquella es evangélica. Están todos, ahí vienen los evangélicos. Bueno, pero al menos lo notan por esa parte, pero lo que ellos no saben, como no tienen ese alimento espiritual, entonces dicen esas cosas, porque si no nos preguntarían al menos a ver cuál es la razón de nuestra fe. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, el mundo no ve lo que nosotros vemos. ¿Por qué? Porque ellos ven con los ojos como nosotros. Tenemos los ojos físicos que ven lo que vemos, nada más. Vamos, yo veo la pared, yo veo a Noé, yo veo a Lucrecia, veo estos micrófonos. Esto es lo que veo. Pero por fe en el Señor, Él me enseñó a ver cosas futuras. Cosas que van a venir a través de su palabra, que las dice aquí, no las esconde, las dice, las promesas de Él. Entonces yo espero en esas cosas. A mí me decían siempre, ¿para qué anotas tanto en lo que hablan los pastores? En tu casa estás escribiendo. No, me preparo para mi futuro. Sí. Yo, claro, con criterio humano dice, bueno, no te queda demasiado. Apurate porque... Pero no, uno está viendo lo eterno de Dios por fe. Y para que la fe aumente, tengo que oír a Dios. Tengo que oírle a Él. Entonces la fe es, no dice que viene. No, la fe es ya. ¿Le creo a Dios? Fe. Entonces me crece la fe, ya, instantáneamente. El soplo del Omnipotente me hace entender que ya es la fe, dice. Entonces, si yo no busco la Biblia, no la leo, no hago nada, ni sé por dónde la tengo, y a veces la usamos para calzar algo, vio por ahí, para que no quede torcido, bueno, usamos la Biblia, total, ¿para qué está ahí? No la leemos. Y aparte tenemos parientes de nuestra familia que nos han regalado Biblia y no sabemos ni dónde está. No, hermano, mi hermana, amigo y amiga. ¿Usted qué le gusta leer la Biblia, como hacía yo antes, para dormir la siesta? Porque, ¿cómo me viene el sueño? Entonces, como no entendía yo la Biblia, entonces me ponía a leer la Biblia, me la ponía acá, y cuando me caía en la cara, digo, ahí está, ya la dejaba de lado, porque ya me había entrado sueño. No, es alimento esencial para el espíritu. Teos, neos, soplo de Dios, aliento de Dios, aliento de vida. Es espíritu y vida la que se nos introduce a nosotros a través de la palabra. Espíritu y vida, espíritu y vida. Y mientras más espíritu y más vida yo tenga, más fuerte voy a estar en el Señor. Y no lo voy a negar jamás. Entonces, mi hermano, mi hermana, también gustamos de la palabra de Dios. Lo dice, el gusto, el oído y todo está también recalcado en lo espiritual. Gustad y ved, qué bueno es Jehová. Gusten, vean, palpen, toquen,
no a la manera física, pero palpar y saber que Él está con nosotros, mi hermano, y cuando usted ora o cualquiera ora por alguien y se sana, se levanta, se cura, qué lindo, mi hermano. Qué bueno palpar y ver cuán bueno es Jehová, cuán bueno es Dios, cuán bueno es Jesucristo. Y realmente palpar, ver, es tocar la misma gloria de Dios, porque Él la dio. El Señor nos hizo participar de su gloria. Entonces, para eso dice que gustemos y veamos lo bueno que es Dios. Vamos a alabarle, mi hermano, juntamente con Yanira de Bonilla, necesito de ti. Yo necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida, tu Santo Espíritu en mí. Para mí es suficiente, sin ti nada puedo hacer, Señor, porque eres mi fortaleza. Señor, yo sé que contigo no temeré al enemigo. Las fuerzas tú me darás, Señor, y seré más que vencedor. Yo necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Devuélveme por favor el gozo y la salvación que un día yo tenía. Y es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. Yo necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Devuélveme por favor el gozo y la salvación. Continuamos, mis hermanos, y las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y por sobre todo en la iglesia del Señor. Lucrecia, vamos a leer Ezequiel 36, 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ahí está una profecía que se cumple en la iglesia, a través de Jesucristo, que murió en la cruz, dando su vida, y su vida era su sangre, dándola por todos nosotros, para limpiarnos de todo esto que dice, agua limpia, y seréis limpiados. Hermanos, sí, lo podemos reconocer tranquilamente. En tantas cosas hemos andado nosotros. Y de los ídolos, y corríamos de un ídolo al otro. Andábamos de aquí para allá, nos llevaban creyendo en cosas
¿cómo decir?, que hacen a la niñez del humano, que es adorar lo que ve solamente, adorar a aquellos que le dicen, esto es fulano de tal, fulana de tal, o lo que fuera, y que le hacen adorar, pero sin esperar en fe adorar a Dios que no se ve, que es espíritu. Entonces Él nos limpió de todas estas cosas para que no andemos en esas prácticas, limpios. Y el símbolo de esto es el bautismo. El bautismo que el Señor pide que lo hagamos conscientemente, tomando una decisión por el Señor Jesús, cumpliendo lo que Él dice, que si yo me he vuelto de todas estas cosas, debo bautizarme en agua y sumergirme en agua, vamos a decir, por pastores, y prometiendo seguir y no renegar nunca ni apostatar nunca del Señor. Entonces es una promesa, pero por dentro mío, mi alma necesita ser limpia, así como el agua limpia mi cuerpo. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, nos justifica. Dice que nuestro prontuario fue puesto sobre Jesús. Él nos compró con pecados y todo, así como estábamos. No hizo acepción de nadie, de ninguna persona. Solo le dijo que crea en Él, como le dijo a Nicodemo. ¿Sí? Cree Nicodemo, lo que te estoy diciendo, aunque no lo veas, cree, fe. Y entonces dice que nos va a limpiar el corazón, nos va a limpiar el alma y nos va a dar un nuevo espíritu para que el Espíritu Santo de Dios more en él. Mi hermano, mi hermana, así que agradecemos al Señor, realmente agradecidos al Señor por esta salvación tan grande que Él ha prometido para todo aquel que en Él cree, para que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cambiar de este mundo, de esta nacionalidad, llamémoslo así, a el mundo del Señor, que debió haber sido al principio de esta manera. Perfecto, ya con, como decir, con una vida que no se termine, con una vida eterna. Muy bien, Lucrecia, vamos a leer los mensajitos. Voy a leer primero. Elisa Rolón pide oración, dice, por mi nieto Sergio, que pueda llegar en la casa de Dios. Señor, hablamos de tu palabra y tu palabra tiene poder y enviamos tu palabra a la vida de Sergio, Señor, a través de la fe de Elisa, Padre, en el nombre de Jesús, su abuela. Rogamos en el nombre de Jesús que llegue y que Él tome conciencia, Señor, a través del Espíritu Santo, que lo convenza de pecado, de juicio y de justicia, y que venga y proceda a la salvación en el nombre de Jesús. Lucrecia. Bueno. A ver, damos gracias también por Brunito. Brunito era un nene que estaba con bronquiolitis, internado en terapia intensiva, tenemos 1 mes y medio, y el Señor fue haciendo la obra, sacándolo de esa condición, y está ya en sala común, y por supuesto con los cuidados de los médicos, pero damos gracias a Dios porque Él lo ha hecho. Él levantó a esta mamá y a esta criatura para que puedan confiar en el Señor. ¿Qué más, Lucrecia? Bueno, tenemos un llamadito. A ver. Damos gracias. Hola, Abu, te estamos escuchando. Es Ezequiel, mi nieto, nuestro nieto, así que le mandamos un besito y damos gracias al Señor porque Él puede escuchar también, junto con Gaby, su mamá. ¿Qué más? Después. Hola, bendiciones, está muy bueno el programa, dice, de radio,
Mario Herbas, mi hermano, un gran abrazo a la distancia, y sabemos que la distancia no es nada cuando estamos en el espíritu, así que reciba un gran abrazo de parte nuestra, de Noé, de Lucrecia, y bendecimos su vida y su casa, su familia, en el nombre de Jesús. Pido oración por Mariela, por sanidad en su cuerpo, problemas de riñones. Bendiciones, soy Claudio. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos y ponemos a Mariela, Señor, bajo la palabra de sanidad, bajo el Espíritu que ministra, Señor, sanidad también. Y la enviamos en el nombre de Jesucristo hacia Mariela, Padre Santo, para que ella sea sana de sus riñones. En el nombre de Jesús, y ordenamos en el nombre de Jesús que todo espíritu que está allí produciendo problemas en sus riñones salga en el nombre de Jesús, y que ella reciba sanidad y que esos riñones, Señor, trabajen normalmente en el nombre de Jesucristo. Gracias, Claudio. Y también dice, bendiciones, pido oración por Ariel de la Ferrer, está luchando con adicción, que pueda recuperar su familia. Ángeles, dice este pedido. Señor, oramos también por Ariel. Padre, en el nombre de Jesús, vuelve su alma, Señor, su alma. Vuelve a sus ojos, a tu presencia. No hay otra salida. No hay otra salida, Señor. Y que tome conciencia de lo que está perdiendo, Señor, que es una familia. Te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que si vuelve a su casa, o él está en su casa, sea transformado completamente en el poder del Espíritu Santo de Dios, y pueda así recuperar vida, recuperar su familia, y que el diablo devuelva todo lo que robó. En el nombre de Jesús lo hacemos. Dios lo bendiga. Estoy escuchando la radio, pido oración y restauración de mi pareja. Soy Gabriela. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos, Señor, por esta hermana que pide, Señor, que hay problemas, no sé si en su matrimonio o en su relación, Señor, con este hombre. Ruego en el nombre de Jesucristo que restaure, Señor, al modo que solamente tu Santo Espíritu puede hacerlo. Atráelos con, como dice, lazos de amor, de entendimiento, de armonía, del hablar, de la paciencia. Que el diablo no gane ventaja haciéndolos enojar. En el nombre de Jesucristo. Y todo enojo y toda ira se vaya de ellos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Gracias. Mis hermanos, hemos quedado sin tiempo. Damos gracias a Dios. Señor, damos gracias, Padre. Y toda la gloria es tuya para siempre, Señor. Y doy gracias a mis hermanos que han orado junto con nosotros. Y les decimos, mis hermanos, será hasta el próximo jueves de 15 a 16 horas. Hasta el próximo jueves y que sigan teniendo un hermoso día. Una paloma blanca, solo una,